Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este subprograma Futuro en Acción, ya avanzando en la semana, día jueves, avanzando también en el año que ha pasado a velocidad, realmente una velocidad que a veces no entiende cómo va el reloj ahora en estos días. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas, una prestigiosa académica involucrada con asimismo prestigiosas universidades locales e internacionales, con quien conversaremos especialmente sobre su visión de lo que sucede en la economía y las finanzas del país y de la región. Magdalena, gracias por estar con nosotros y quería preguntarte, justo por lo que decía el tiempo, ya ha pasado más de la mitad del año y el tiempo pasa en forma apresurada, estaremos ya en poco tiempo en el último tramo del año 2026. ¿Cómo tú evalúas el desempeño de la economía, en términos generales, cómo evalúas el desempeño de la economía ecuatoriana en este año? Hola Giovanni, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Como dices, el tiempo ha pasado con una rapidez realmente eh, que da miedo. Sin embargo, creo que los temas que tenemos que repetir siguen siendo los mismos de hace 6 meses, de hace 8 meses, de hace un año. La economía avanza a un ritmo bueno, pero no suficiente como para generar el empleo que necesitamos. Los problemas fiscales se han superado, el gobierno ha superado las crisis, digámoslo así, con las dos operaciones financieras exitosas que hizo entre enero y mayo, de tal manera que el presupuesto se va financiando. Los niveles de los depósitos del gobierno en el Banco Central son más altos que lo que hemos tenido históricamente en los 2 últimos años, gracias a esos desembolsos de créditos externos. Por lo tanto, también las reservas internacionales están en un nivel excelente y eso garantiza que la liquidez del país esté en buen nivel. Pero no nos podemos dejar engañar por esos números, porque si bien el gobierno tiene un nivel alto de depósitos en el Banco Central, que está cerca de los 2.000 millones de dólares, sin embargo, tiene atrasos hasta julio de este año por aproximadamente 1.400 millones, es decir, deudas que no ha pagado a sus proveedores, que no ha pagado a los gobiernos locales, que no ha pagado al IES. Entonces, no es que las cuentas fiscales estén bollantes, están saliendo adelante y yo me alegro y doy votos porque así siga, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la parte fiscal. La subida de los precios del petróleo nos han ayudado a subir los ingresos petroleros, pero nos han castigado por otro lado. Mientras tenemos un promedio de más o menos 82 dólares por barril del crudo que nosotros vendemos, hay un precio de los derivados que importamos que llegó a 136 dólares en junio. Y eso ha hecho que los subsidios que el presidente Noboa eliminó, los subsidios a los derivados que el presidente Noboa eliminó el año pasado, en lo que yo califico una acción valiente y acertada en la parte económica, ya hayan dejado de producir algo de dinero para el Estado como fue hasta el mes de febrero y ahora nuevamente estén consumiendo recursos del Estado en aproximadamente 800 millones de dólares hasta el mes de junio. Entonces, para nosotros, como desgraciadamente las cosas buenas nos vienen cuando no estamos preparados para aprovecharlas, esta importación tan alta de derivados que hemos tenido que hacer este año por la malísima situación de la refinería de Esmeraldas no nos ha permitido tomar más ventaja de estos altos precios del petróleo. Por otro lado, las exportaciones no petroleras han crecido muy poquito en el primer semestre, apenas un 1%, es decir, muy lejos del 10% que el Ministerio de la Producción esperaba de crecimiento para este año. Y por lo tanto, la balanza comercial, como las importaciones han sido muy altas por el lado petrolero y por el lado no petrolero, ha caído sustancialmente, casi un 47% este primer semestre del 2026 versus el primer semestre del 2025. Sigue estando en niveles muy altos y sigue estando la balanza no comercial no petrolera en números positivos, lo cual no habíamos tenido antes. O sea, estos son números de los 3 últimos años y seguimos positivos. Es bueno.
Pero el asunto, Giovanni, es que una economía que camina es como obligarle a tu carro a caminar con poca gasolina y con un aceite un poco oscuro, un poco sucio. La verdad es que para dinamizar nuestra economía, para dinamizar la obra pública que genera empleo, necesitamos inversión extranjera y necesitamos inversión en las áreas que generan empleo, como es la minería, que es tan importante, y también en las áreas que no generan tanto empleo, pero que en cambio le ayudan al Estado en recursos para que gaste en obra pública que sí genera empleo, que son el petróleo, que no es per se un área generadora de empleo, y la minería, que sí es un área de importante generación de empleo. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el país tiene relaciones muy importantes con dos grandes potencias. Relaciones con Estados Unidos, con quienes mantenemos un convenio para la seguridad, muy importante, pero con quien no tenemos un comercio, un tratado de libre comercio. Y tenemos a China con un tratado de libre comercio que ha tenido importante impacto en el sector externo. El presidente está en este momento en China. Se habla de que ha firmado varios acuerdos de mutuo acuerdo eh, que espero que rindan algún resultado y que no se queden en papel, pero la verdad es que lo que necesitamos que vengan empresas a invertir en estos dos importantes sectores y también en otros sectores como por ejemplo agricultura, comercio, etcétera. Entonces, es una economía que está caminando, pero que está combinando con esfuerzo porque nos falta el impulso de mayor inversión privada, local y sobre todo inversión privada directa extranjera. El sector eléctrico es otro del que ya ni siquiera nos acordamos a ratos de la crisis del 2024, pero no se ha invertido en ese sector y también allí hace falta que se abra, ¿no es cierto?, a la inversión privada, la generación eléctrica con que no se va a abrir si es que no se toman medidas para corregir los graves problemas que existen en las distribuidoras de electricidad. Entonces, este es un pequeño resumen que te puedo hacer de cómo le veo a la economía. Magdalena, hay varias cosas de lo que tú mencionas. Como dijiste al inicio, yo creo que hay algunas buenas señales. El presidente de la República, yo he visto algunas entrevistas recientes en algunos medios de prensa, en algunas radios, habla de mejoras en las ventas a nivel nacional, tanto en las ciudades importantes o más grandes como Quito, Guayaquil, por ejemplo. Hay también síntomas del riesgo país o de las calificadoras de riesgo internacionales que le dan mejor calificación al Ecuador. Hay algunas señales positivas y como dices, la crisis fiscal la pudo capear con estas emisiones que se hicieron y la cosa va mejor que antes. Sin embargo, hay temas de fondo como el déficit fiscal que sigue existiendo, hay un tema de endeudamiento que sigue creciendo y allí la pregunta es, ¿qué plan tiene o qué plan tendría el gobierno para caminar en el sentido de ir resolviendo? Yo veía el otro día noticias de países que están, digamos, en el mundo muchos países usan la misma fórmula de mantener déficits fiscales permanentes. Veía que hay países con superávit fiscal, como por ejemplo Noruega, que tiene más del 10% del PIB, pero eso tiene una realidad envidiable que no vamos a ponerla de meta. Pero menciono que en la Argentina de Milei, también él ha caminado hacia crear hacia tener cero déficit. Creo que en el reportaje que vi, ella tenía 0.0 algo de superávit, o sea que estaba, digamos, con ajustes. Pero no veo no me queda claro cuál es la meta del gobierno en los próximos años con respecto a eso. Creo que hay temas de gasto público que no se están abordando o que no parecen ser prioridad. Yo quisiera un poco tu análisis al respecto de esto. A ver, Giovanni, el tema de la deuda es preocupante y es preocupante porque no vamos a poder reducir endeudamiento mientras la economía no crezca. Y la economía por sí misma ya estamos viendo que con los recursos propios no está creciendo al ritmo que debería crecer. Tenemos unas perspectivas de crecimiento para este año de 2.5%. Puede ser que sean incluso un poquito mayores, pero de todas maneras están muy por debajo de lo que nosotros hemos estimado como un 5% mínimo para que verdaderamente podamos empezar a reducir endeudamiento y a generar empleo. Entonces, ese es
un nudo gordiano que tenemos ahí que no lo podemos resolver porque el país, a pesar de que ha bajado su riesgo país específicamente para la emisión de deuda externa, todavía sigue siendo un país al que se le ve como muy riesgoso, como incumplido en sus contratos y en sus compromisos, y por eso no tenemos el interés de empresas de países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, para venir a invertir en los sectores críticos, sectores estratégicos de los que hemos hablado. Sí existe más interés por el lado de las empresas chinas que tienen una visión más laxa del grado de cumplimiento del Estado. Entonces, hay muchas acciones que tomar y desgraciadamente todas son de carácter de reformas estructurales. Abrir las importaciones de petróleo para no estar dependientes de esta importación masiva externa por parte del Estado que le consume recursos, porque pongamos ya las manos sobre el fuego y hablemos la verdad. La refinería de Esmeralda se comió $2,000 millones en la época del presidente Correa. Creo que todos los que tenemos memoria nos acordaremos del presidente Glass y del señor Capaya, que ahora está en la cárcel, felicitándose mutuamente y diciendo que la refinería de Esmeraldas ya había puesto un pico en platos. Al poco tiempo ya la refinería estaba rindiendo o trabajando a menos del 75% de su capacidad. En los últimos meses han habido un incendio detrás del otro, que en el último programa que estuvimos juntos yo ya te mencioné que ya hasta me da mala espina de que por ahí hay algo de sabotaje. Esto, por favor, que no hay ningún indicio, solamente lo comento porque ya es casi inverosímil que haya tantos incendios. Y seguimos entonces en ese estado que requiere de un montón de plata del Estado, plata que el Estado no tiene. Entonces hay que tomar decisiones alternativas. Lo mismo el sector eléctrico. Entonces, volviendo a tu pregunta, para que podamos salir de esta situación en la cual apenas sacamos la nariz por encima del agua, necesitamos esos recursos externos. En cuanto al déficit fiscal, te voy a dar una respuesta más o menos técnica. En realidad, un país que tiene la situación de pobreza, de inequidad, de déficit en gastos de salud, etcétera, no puede buscar un superávit fiscal. Pero un déficit razonable es alrededor del 2% y nosotros estamos todavía casi en el doble de ello y hemos logrado financiar el déficit a base de endeudamiento. Es decir, si tuviéramos un déficit caminando al 2% y financiado con recursos petroleros y recursos tributarios, estaríamos mucho mejor. Pero el problema es que no tenemos eso. Y en la minería, por ejemplo, ¿por qué se ausentaron las empresas americana y australiana que tenían interés en invertir? Porque vieron que el país no tiene las garantías de cumplimiento de los convenios, no ofrece la seguridad jurídica de que debería ofrecer. El catastro minero que se está ofreciendo, creo que desde el año, no sé, me corrige si me equivoco, 2018, hasta ahora no lo tenemos. Es decir, se han apagado los incendios y vivimos apagando incendios hace mucho rato, pero las reformas estructurales necesarias para que el país atraiga capitales extranjeros serios, acompañados de transferencia de tecnología que le ayuden también a la empresa privada, no tenemos y no ofrecemos esa seguridad. Lamentablemente, esa es la situación. Pero volviendo al tema del déficit y la forma de financiarlo, la pregunta que me viene a la mente es, ya nos explicaste técnicamente que en un país con la realidad de pobreza que todavía mantiene el Ecuador y muchos países de América Latina, no puede pretender pues, buscar un superávit fiscal, pero sí debería apuntar a reducir el déficit. Pero si nosotros hemos solucionado, hemos capeado el temporal cada año, aumentando deuda, manteniendo gastos altos, porque la fórmula es muy sencilla, uno puede ir mejorando esto o consiguiendo más recursos sostenibles o consiguiendo más deuda o bajando el gasto. Nosotros no hemos bajado el gasto como país, hemos ido por el camino de la deuda y en general en forma integral no se ha pues ido recortando el déficit, con lo cual se sigue buscando la forma de solucionarlo con vía deuda. No creo que también la economía, y ahí viene otra pregunta incluida, si el tema fiscal en el sentido de subir más impuestos es parte del camino o nosotros ya estamos en un umbral donde no deberíamos ir por ese camino. No, Giovanni, es evidente que ya subir
la tasa de impuestos a un país que tiene problemas de producción es complicado, a un país que tiene problemas económicos a nivel individual es complicado. Eh, Como tú dices, la cosa es complicada, pero se la puede resumir simplemente. Tú tienes básicamente dos ingresos, dos fuentes grandes de ingresos en el presupuesto del Estado: los ingresos petroleros y los ingresos tributarios. Los ingresos petroleros son altamente volátiles y no están bajo nuestro control. De manera que mientras los ingresos petroleros, si los ingresos petroleros dominaran el financiamiento del presupuesto, como lo hicieron durante muchísimos años, décadas, es complicado. Y los ingresos tributarios, que son la mejor fuente de ingreso que podemos tener, porque son ingresos permanentes para financiar gasto permanente, deberían subir, pero no porque el perdón, porque el gobierno haga más reformas tributarias, que ya no hay mucho espacio o ninguno para ello, sino porque se recolecta mayor cantidad de impuestos. Para recolectar mayor cantidad de impuestos, el país tiene que crecer, tiene que la economía crecer para generar mayor impuesto a la renta, porque hay más gente que la puede generar, para generar mayor IVA, porque hay más ventas que se hacen en el país. Y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, por eso el gobierno se ha visto abocado a hacer reformas tributarias para castigar más al sector productivo y al sector privado con tasas mayores de impuestos, donde antes había espacio y ahora ya queda poco, porque los impuestos no crecen en recolección, sino que han crecido vía reforma. Entonces, este semestre, por ejemplo, hay buenos resultados en cuanto al IVA, y tiene razón el presidente en decir que las ventas han aumentado. Hay señales de que han aumentado porque el IVA ha sido un 15% mayor en el primer semestre del 2026 frente al primer semestre del 2025, cuando ya estaba implementado el 15%. Es decir, ese incremento tenemos que pensar que viene por un incremento de las ventas. Y de hecho, si se analiza el desempeño económico mensual del país, vemos que sectores como la manufactura, como el comercio y como los servicios han crecido importantemente. Pero hay otros sectores como la construcción que tienen un crecimiento pequeñito, pero estable. Antes tenían negativo. Y sectores como la agricultura, por ejemplo, y la pesca, que están en números rojos y sobre los cuales se debería hacer algo, porque somos un país eminentemente agrícola y un país con una riqueza y una capacidad de producción agrícola por el clima y por otras cosas, que da pena ver cómo tú te vas al Perú y ves cómo en ese país, en un desierto, le convirtieron en una zona de producción fantástica, más o menos como lo hicieron los israelitas en su tiempo hace años, y nosotros con el clima y la bondad que tenemos de suelo en el país, tenemos números muy tristes para la agricultura. Entonces, sí hay zonas donde seguir trabajando, y por eso es que eh, el crecimiento tiene que venir con impulso de dinero que el Estado en este momento no tiene. La empresa privada está haciendo lo suyo, pero yo creo que atrayendo capitales a los diferentes sectores, incluyendo el agrícola, sería una forma de poder salir adelante. Pero para eso tenemos que tener una mejor imagen internacional, que no la tenemos, Giovanni, lamentablemente. Pero hablando de los sectores, ciertos sectores importantes, tú mencionaste el caso de la refinería del Pacífico y hablemos del tema, perdón, de la refinería Esmeralda, y hablemos del tema petrolero en general. El Ecuador ha desperdiciado momentos de bonanza en precios. Como bien me decías, algo ganamos por la vía del aumento en el precio por los barriles que exportas, pero te perjudicas por el que tienes que importar más derivados. La refinería se le ha metido, no cientos, miles de millones de dólares, como lo he mencionado, desde el gobierno de Correa en adelante, y sigue siendo, por lo que se ve, una suerte de fierros viejos que están agonizando. No se entiende bien por qué no tenemos allí una refinería con todo lo que se ha metido de dinero de clase mundial, que esté pues en niveles de producción y de rendimientos altos. Entonces, ¿qué hacer para realmente no seguir poniendo parches a ese sector y hacer una transformación radical? ¿Por qué no transformar el esquema total? ¿Por qué no permitir más la inversión privada en el sector petrolero? ¿Por qué seguir con esta cantaleta de los sectores estratégicos, que ha significado una especie de himno lírico, pero que en la práctica nos ha hundido en problemas como el que estamos describiendo?
Mira, ese problema de los sectores estratégicos y el lenguaje es el lenguaje perverso de los sectores estratégicos que han manejado ciertos sectores. ah, Obviamente que obstaculizó absolutamente durante el gobierno de Correa, que tuvo una visión en donde el Estado tenía que hacer todo y proveer de todo. Fue también un obstáculo durante el gobierno de Moreno y fue un absoluto obstáculo durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y como tú dices, bueno, ya el gobierno actual fracasó en la consulta popular. Y como hay un estudio de Harvard, nos dicen, vean, los propios ecuatorianos se han disparado a los pies y eso tenemos que aceptarlo así. Como sociedad civil, en la consulta popular votamos en contra de de la revisión jurídica internacional, votamos en contra de la modernización del código laboral y por otro lado queremos que las cosas mejoren. Miren, nosotros mismos nos hemos hecho como ciudadanos del harakiri al no entender que había que hacer cambios radicales. Y por otro lado, lo que tú dices me pasa a mí también. Yo no entiendo por qué el presidente, con una asamblea a su favor, yo no te digo que tenga una mayoría fácil, ni tampoco una vida fácil en la asamblea. La mayoría que la tiene que manejar con mucho tino y con mucho trabajo, pero tiene mayoría y se podrían hacer algunas transformaciones. De hecho, ya algo se cambió, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la parte del sector eléctrico ya se abrió un poco la participación privada, pero fue insuficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer para atraer esa participación privada para la generación eléctrica? ¿Qué hay que hacer para involucrar más al sector privado en la parte petrolera, en la parte de las importaciones? Como te decía, hay que abrir las importaciones y no cargarle con ese bulto al gobierno y eso no se está haciendo. Y yo creo que si tú lees los periódicos, lees el Universo, el Expreso, etcétera, y les lees a los columnistas de esos periódicos, gente inteligente como Walter Spurrier y otros, todos nos preguntamos dónde está el plan estratégico del gobierno para estos sectores. Hace un año se habló de una carpeta de inversiones de la cual no se ha vuelto a hablar, nada se ha hecho. Entonces, no vemos, estamos esperando, ¿no es cierto?, que una vez superado el problema fiscal que entendemos le ocupó al gobierno bastante espacio, esfuerzo y tiempo, esperamos, ¿no es cierto?, que ahora ya veamos una agendita no muy grande, no exageradamente ambiciosa, pero sí una agenda de inversión en estos sectores y por lo tanto de atracción de inversión privada. Yo estoy leyendo las noticias todos los días, yo no veo eso todavía, Giovanni. Y en la misma línea te pregunto sobre el sector eléctrico, porque es parte vital de la parte, digamos, de la vida y de la producción en el país. Ese ha sido otro agujero negro histórico del Ecuador. Hemos tenido en reiteradas ocasiones apagones que les cuestan muchos millones de dólares de pérdidas al país y a los empresarios y a la gente en general. Y tampoco se hace una transformación integral del esquema, no se permite, se ha ido mejorando, sí, en este gobierno han habido algunas reformas positivas para que pueda crecer la inversión privada en el sector. En mi opinión personal, no lo suficiente. Ahora, como tú conoces, se puso un decreto en el que se obliga a los grandes consumidores del país a que puedan autogenerar y se le ha dado un plazo hasta diciembre. No sé si eso incluya incentivos, si eso incluya financiamiento, si incluya agilidad en los permisos que van a requerir para que puedan operar esos equipos. No sé si los equipos hoy en día en el mundo están disponibles con tanta rapidez. No lo sé, pero eso es lo que veo sobre la mesa. Sin embargo, volvemos, al igual que el sector petrolero, me parece que un plan estratégico integral falta un poco de claridad. Es así. Mira, lo que hemos tocado es un punto que es fundamental y que es como una especie de arena movediza en la cual se mueve el gobierno para tratar de hacer cambios. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un problemón en el sector petrolero? Por las ineficiencias de décadas de Petroecuador. ¿Qué se trata? Se ha tratado de hacer con Petroecuador todas las iniciativas para tratar de volver a Petroecuador una empresa más o menos viable, parece que se quedan en el tintero, ni siquiera hay balances auditados a tiempo Que de es esa increíble empresa. eso, ¿no? Lo mismo en el sector eléctrico. Y entonces, ¿a dónde desembocan los problemas que tenemos, por lo menos en esos dos sectores? En la corrupción, en la corrupción. Acabamos de pasar o estamos en medio de todo este problema con la empresa esta de Miami del sector eléctrico, es decir, uh,
todo esfuerzo que hace el gobierno se queda a medias o no es posible hacerlo, o por la corrupción que existe en esas entidades, o por la miopía de aquellos legisladores que se oponen a hacer reformas estructurales, las que son posibles hacerlas vía la Asamblea, porque las que requerían de la votación popular, como ya mencioné, fracasaron por culpa de la ciudadanía. Entonces, estamos en un embudo del que no salimos porque nosotros mismos nos ponemos estos problemas. Pero la corrupción es un elemento que está ahí, que es visible solo cuando estallan los escándalos, pero que está permanentemente ahí, estropeando y obstaculizando que se puedan hacer las cosas como se deben hacer, porque hay intereses económicos muy grandes, tanto en la parte petrolera como en la parte minera, como en la parte eléctrica. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas y además una prestigiosa académica, tanto en el Ecuador como en forma internacional. Magdalena, yo quería preguntar, porque hablamos de algunos sectores vinculados con la economía y sobre todo en esta necesidad de generar más ingresos para el país, más ingresos fiscales vía tributos, vía impuestos. Uno de los sectores que ha crecido en el Ecuador es la minería. Sin embargo, yo el otro día fui a un conversatorio que me invitaron, donde habían personas del sector minero del Ecuador, inclusive de la Cámara de Minería y algunos empresarios y abogados prestigiosos del Ecuador, que se conversaba sobre el tema. Me llama la atención datos como el que te voy a decir, en el sentido de que en el Ecuador hoy en día solo hay 2 proyectos en plena operación de minería, considerada minería industrial, minería formal, versus países como Perú, que tienen 60, y evidentemente los ingresos mineros de Perú son gigantescos comparados con el Ecuador, pero menciono porque en el Ecuador han crecido y han mejorado las cifras. Hay otros proyectos que están, digamos, en camino de ser finalizados o en el sentido de tener pues, los permisos, pero aquí vivimos esta contradicción de siempre, ¿no? Por un lado, la formalidad de poder conseguir aprobaciones para un proyecto nuevo son eternas. Por otro lado, hay mucha oposición ambiental. En algunos casos han cerrado proyectos por oposición ambiental, pero por otro lado, esos mismos opositores ambientales, cuando se refieren a la minería ilegal, informal e ilegal, que ha destruido a diestra y siniestra el país, contaminando ríos, generando malas prácticas en todo sentido, no pagan, se roban el material, no pagan tributos, ahí no hay ninguna opinión. Entonces, yo veo, porque esto es parte de la solución en el sentido de ingresar, de subir ingresos, y sin embargo tampoco veo que el fondo de esto tampoco se solucione. ¿Ha mejorado? Sí, pero digamos, esta contradicción no la acabo de entender. O sea, Giovanni, han crecido las exportaciones de productos mineros de manera sumamente importante, pero no ha mejorado la situación. En eso sí, el Ecuador estaba en puesto 2 o 3, me parece, hasta hace unos 8 meses como lugar atractivo para venir a invertir en el área de la minería. Y hemos caído como al 8º o al 9º puesto en ese lugar. Y las razones son muchas las que tú anotas. Hay una oposición por parte de la ciudadanía y de ciertos grupos llamados ambientalistas que han boicoteado y torpedeado el desarrollo de la minería industrial, de la minería avanzada, de la minería legítima, y mientras tanto, de ninguna manera han ayudado al gobierno a controlar la minería ilegal, que como tú anotas, ha destruido el país, contamina de manera terrible y además está absolutamente comprobado que esa minería está confabulada 100% con el crimen organizado. Entonces, en la medida que tenemos un país en donde la gente puede votar y decir no va a este proyecto, y por otro lado tenemos un gobierno que no saca el catastro minero, tenemos una acción perversa de lado y lado, y por eso es que da angustia, porque en el país, a pesar de todo eso, las cosas crecen. Es tan bondadoso este país en sus recursos y en sus capacidades que a pesar del boicot público y privado que muchas veces tienen esas actividades, crece. Pero lamentable, como te decía, el posicionamiento del país
como lugar atractivo para venir a invertir ha caído importantemente, y por eso tenemos el alejamiento reciente de la compañía australiana y de la americana que tenían intención de invertir en proyectos mineros, y nos queda solamente el interés, y esperamos que haya mayor interés por parte de las compañías chinas y que al menos de ese país el presidente Noboa regrese de su visita oficial con buenas noticias para mayor inversión. Pero es que hay boicot por parte del sector privado, grupos que algunos con intereses creados, otros que quizá con buenas intenciones, pensando en la parte ambientalista, pero con no una buena gestión, porque si ellos tienen la razón en exigir que las cosas se hagan de la mejor manera posible, con la menor afectación posible al ambiente, con la menor afectación posible al agua, no lo hacen en ese sentido, y en cambio, al boicotear los proyectos importantes y grandes, dan mayor espacio a los proyectos corruptos, mal llevados y destructivos como son los de la minería ilegal. Pero allí, pensando a futuro y considerando que el presidente estaba en este viaje muy importante en el Asia, visitando pues China, que es uno de los dos más importantes socios comerciales del Ecuador, entiendo que ha tenido buenos resultados hasta ahora en esa visita, pero también visitará Singapur y Vietnam. Y en el caso de Singapur, que yo siempre lo menciono en este espacio como un ejemplo, porque es un país chiquito, tropical, que además, contrario al Ecuador, no tiene mayores recursos naturales, como tú mencionabas, nuestro suelo, nuestro clima, etcétera. Sin embargo, hoy en día es una potencia. Entonces, yo viéndome en el espejo de Singapur y la transformación que hizo un líder que pudo haber sido cuestionado tal vez en sus formas, pero que convirtió en un país que ha logrado tener una de las mejores universidades del mundo, creo que está en puesto 8 o 10, la Universidad de Singapur, cosas que el Ecuador está lejísimos de poder lograr, con una gran capacidad productiva tecnológica, con una población que tiene niveles de cobertura espectaculares de salud, de seguridad, de un país donde no puede, donde hay casi seguridad total. Debe ser la envidia inclusive del primer mundo, pero ¿por qué no verse en espejo? ¿Qué se puede aprender de un país como ese, Magdalena? Mira, Singapur no es que no tiene mayores recursos, no tiene ninguno. Singapur ha hecho y se ha posicionado como lo que es ahora a base de servicios, porque ellos justamente dijeron, no tenemos recursos naturales, no tenemos que vender, lo que podemos ofrecer son servicios, y para ofrecer servicios necesitas gente educada y necesitas un país no corrupto. Entonces, hay que acordarse cuáles fueron los comienzos de Singapur. Cuando se criticaba, Singapur era criticado por el mundo porque si alguien botaba un chicle en la calle, prácticamente terminaba en la cárcel. Entonces, ahí hubo varios regímenes de gobierno de Singapur que fueron sumamente fuertes, muy criticados por esa forma fuerte de educar a la gente y de castigar el crimen y la corrupción. Entonces, no hay mucho donde buscar para explicarse por qué Singapur es lo que es. Singapur es lo que es porque se eliminó la corrupción y se educó a la gente, cosa que nosotros con los gobiernos paternalistas que hemos tenido, con todos estos sectores proteccionistas dentro de la sociedad, obviamente, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un país que lucha por sobrevivir cuando tiene, no sé, como decía antes, tan bondadoso en recursos que no aprovechamos. Pero volvemos al mismo tema de siempre, que es no corrupción y educación. Aquí está, mientras tú hablabas, estaba viendo una claqueta que pasa aquí en la pantalla en la radio y veo que hay unos operativos ahora, dice tensión en Zamora Chinchipe por unos operativos contra la minería ilegal. Ya sería el colmo que la misma población o las mismas poblaciones del Ecuador, en vez de defender su país, defiendan a los operadores de minería ilegal. Eso ya sería, pues, digamos, una cosa una raya más en la locura colectiva que a veces vive este país, pero aplaudo que hayan más operativos. Ojalá que este tema pueda ser realmente erradicado porque se nos están llevando en peso el Ecuador. Volviendo a los temas de reformas, algo que se ha hablado mucho en la historia reciente es el problema del desempleo. Tú creo que lo mencionaste en la primera parte del programa. Nosotros tenemos indicadores de empleo adecuado muy bajos. Y si bien es cierto, a veces hablan de unas cifras que confunden,
Pero cuando uno habla del empleo adecuado, en el sentido del que tiene sueldo, el que tiene beneficios sociales, el que tiene seguridad social, estamos por abajo del 40%. Sin embargo, las fuerzas de este país, las fuerzas gremiales, sindicales, etcétera, siguen oponiéndose a reformas que modernicen el sector, que hablan pues de la precariedad laboral, etcétera. ¿Cómo tú evalúas esto? Porque seguimos tal vez hablando de cosas del siglo XIX y XX, cuando estamos en el siglo XXI, cuando ya estamos hablando de tecnología avanzada, de inteligencia artificial, y seguimos hablando de estos temas que están superados en otros países. Mira, Giovanni, yo te digo que te voy a decir con absoluta franqueza que son temas que a mí no solamente me preocupan, me indignan, me ponen los pelos de punta, porque lo que yo veo es que cada uno de estos grupos está mirando solamente su metro cuadrado, solamente los intereses de ellos. Estos gremios y estos sindicatos que dicen que están luchando en favor de la gente son unos mentirosos, son unos corruptos. Esa gente lo único que mira es su propio interés y seguir siendo parte de un sindicato que le da de comer, ¿no es cierto? Esta gente solamente se preocupa de aquellos que tienen empleo y eso está muy bien, eso yo no critico, pero si se preocupan por aquellos que tienen empleo para que sus condiciones sigan siendo justas, ¿no es cierto? Tienen que dejar el espacio para que el Estado se preocupe por aquellos que no tienen empleo, porque al Estado le corresponde la obligación de preocuparse de todos, de los que tienen empleo y de los que no tienen empleo. Entonces, no se puede generar condiciones de trabajo o generar reformas que atenten contra lo que aquellos que tienen empleo han ganado como derechos. Eso no es dable, eso no sería correcto. Pero se tiene que dejar el espacio para que se puedan generar reformas que permitan a aquellos que no tienen empleo tener empleo. Quizá no en las mismas condiciones de los otros por un comienzo, pero después, el momento que el país crezca, porque si no crece, no se puede generar empleo, el momento que el país crezca, se vaya unificando los dos grupos. Pero a mí me parece que este boicot a la reforma laboral, como hablábamos, se cayó en dos consultas populares, se ha caído la posibilidad de hacer una reforma laboral. En parte, yo te voy a decir, por lo más mal explicado que fue por parte del gobierno lo que se buscaba. No hubo una explicación adecuada y la gente que trabajaba pensaba que sus derechos iban a ver afectados cuando no era así. Entonces hubo una mala campaña por parte del gobierno para explicar que lo que se buscaba es ampliar, ¿no es cierto?, el código sin afectar al código que protege a los actuales empleados y poder proteger a aquellos que no tienen empleo. Como tú dices, si nosotros miramos las cifras de desempleo en el Ecuador, está en alrededor del 3.5%. Es decir, bajo lo que se pone en los libros de texto, estaríamos en una situación fantástica, ¿no? Menos del 5%, que es lo que se considera empleo pleno. Pero lo triste es que más de la mitad de este país no tiene un empleo que le protege completamente, no tiene un empleo que le da el salario mínimo, no tiene un empleo que le da seguridad social. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos pretender que gente que está en niveles de vulnerabilidad terrible no sea capturado por el narcotráfico, por ejemplo? Obviamente, si no tiene un pan que llevar a su casa y, y gana $100 en el mes pescando y viene el narcotráfico y le ofrece $1,000 diarios, ¿cómo no va a tener la tentación de ir para allá sin pensar que de ahí no va a poder salir y que probablemente va a terminar muerto? Pero esa es la tristeza que tenemos en este país. Y estos grupos que ni siquiera les importa la situación de aquellos que no tienen trabajo, siguen boicoteando lo que se trata de hacer en favor de aquellos que no tienen trabajo. E igual, ¿no es cierto?, en la parte, como vuelvo y repito, en la parte de la minería. Estos grupos ven un metro cuadrado, se preocupan del ambiente, pero no dejan el espacio, no trabajan conjuntamente para que se exija, como sí se exige, pero incluso se puede exigir más a las empresas desarrolladas de minería que se hace técnicamente y no hacen nada por colaborar con el gobierno para ir en contra de la minería ilegal. Es decir, son grupos que son absolutamente nefastos dentro de lo que es el desarrollo y el avance del país. Y hablando de empleo y de ciudades, y ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral
para escoger alcaldes y prefectos. Aquí hay para mí un gran problema en muchas ciudades del Ecuador, especialmente en la costa, porque la incidencia del crimen organizado y sobre todo las actividades ilícitas como la extorsión y la famosa vacuna están creando desempleo. Y creando desempleo, ¿por qué? Porque muchos negocios pequeños, sobre todo los que están a pie de calle, los que tienen el localcito al pie de calle, la peluquería, la tienda, etcétera, que son extorsionados al punto de que no pueden pagar la vacuna, tienen que cerrar. Y ahí yo no sé tu visión al respecto de esto. Yo sé que pues, tu área es la economía, no experta en temas de crimen organizado, pero está ligado con el tema económico, porque si no salvamos las ciudades, si no salvamos que esos pequeños o microempresarios puedan subsistir, estamos empeorando más la situación del empleo. Así es, no habíamos topado el tema de la inseguridad, pero es un tema fundamental y preponderante hoy en día. Nosotros estamos viendo solamente noticias de la migración de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa, pero la situación es tan grave que yo estaba conversando con una amiga mía paraguaya. Tú sabes que Paraguay no es precisamente pues un ejemplo de país que le esté yendo fantásticamente bien en Latinoamérica. Esta amiga trabaja en una fundación allá en Asunción, eh, que acoge a migrantes que los Estados Unidos deporta y que los deporta con el uniforme anaranjado que tienen y llegan sin tener absolutamente nada, y también a migrantes de otros países. Y me dice que el crecimiento de migrante ecuatoriano es sumamente importante y que la mayoría de esa migración ecuatoriana que está llegando ahora a Asunción, ni siquiera a la meca del país del primer mundo, a Asunción, Paraguay, son personas como tú mencionas, que tenían su pequeño negocio, que tenían su pequeño taller, que tenían su pequeño restaurante y que ya no soportaron más la situación de la inseguridad, de la violencia, de la amenaza y de la vacuna. Entonces, esa es una situación deplorable que está incidiendo enormemente en la economía y hemos caído en un círculo totalmente vicioso. Las faltas de oportunidad de la economía ha hecho crecer el narcotráfico y el narcotráfico ahora está aplastando a fuentes legales de crecimiento económico. Yo no sé qué van a hacer los alcaldes que ganen esta próxima elección, pero definitivamente, aunque no es competencia la seguridad, tienen que trabajar de la mano con el gobierno para poder salvar sus ciudades. Yo no sé el caso de Quito, yo he visto en noticias que ustedes han desmejorado con la seguridad y por eso hay un operativo vigente que, según el ministro Reinberg, ha dado buenos resultados. Pero en el caso de Guayaquil, yo veo un abandono de muchos sectores de Guayaquil que que migran hacia San Brondón y Daule, estas zonas, digamos, más afluentes del Gran Guayaquil. Entonces está creciendo todo demasiado y se encarece todo por acá, y en cambio Guayaquil se va abandonando. El centro de Guayaquil, barrios, digamos, emblemáticos antiguos como Urdesa, se van abandonando y se van quedando estos espacios vacíos. Entonces, tiene que ser esto un tema de interés de los alcaldes, porque son sus ciudades las que están perdiendo actividad. Así es, lo que pasa es que también la calidad de los alcaldes ha bajado enormemente, porque si tenemos 17 alcaldes o candidatos a alcalde y gana uno con el 20%, no tiene ni la legitimidad ni el interés para trabajar por toda la ciudadanía en su totalidad. Y hay barrios en Quito y sectores gigantes en Quito que están muy abandonados. Y te debo decir y decir claramente que sí me gustaría que el ministro Reinberg, que dice que está poniendo operativos en la ciudad, se dé una vueltita para ver cómo funcionan esos operativos. De vez en cuando sí te para operativos militares que nos hacen bajar de los carros, nos hacen abrir las cajas y uno lo hace de buena gana porque entendemos que es para nuestra protección. Pero por otro lado ves a miles de agentes de policía que están en las calles, que están en grupos, que están embebidos en su celular, que no ponen atención absolutamente a nada. Y tenemos en las redes cada vez crece más las noticias de chicos en mi propia urbanización, una urbanización de Tumbaco cerrada, de clase media, pero que hasta poco no oíamos de estas cosas, chicos que le han secuestrado en Tumbaco, chicos que los han secuestrado en Cumbayá, de ataques a todos a los chicos estudiantes de la San Francisco, y es la propia San Francisco la que ha tenido que duplicar la cantidad De guardias. de guardias para poder guardar a los estudiantes. Pues yo no veo dónde están esos operativos, te digo sinceramente, Giovanni. Yo sí estoy bien fastidiada con esta situación. Bueno, Yo nosotros, veo pasar a los ministros de Estado seguidos de varios carros de seguridad, de millones de policías. Los ciudadanos no tenemos esa protección. por ejemplo, un tema que todos los días yo vocifero cuando voy en el carro, y aquí viniendo a la radio todos los días o viniendo al trabajo,
todos los días veo vehículos con películas absolutamente oscuras y sin placas, de distinto tipo, vehículos de alta gama, de gama media, de gama baja, que pasan inclusive delante de vigilantes de tránsito, que algunos de ellos están a pie, no pueden hacer nada, pero algo tan sencillo como eso, que ha sido motivo de denuncia, que ha sido motivo de inclusive de preocupación del mismo gobierno, no acabo de entender por qué no se logra combatir. Porque si bien es cierto, no estamos seguros de que en ese vehículo haya un GDO o un traficante o lo que sea, que hacen carros sin placa circulando. Y no deberían permitir entrar a ningún centro comercial, no deberían poder entrar a ningún aeropuerto, a ningún lado. Esos vehículos no tienen que circular. Y es Ecuador un país donde veo eso. Lo he visto en otro país, en México, pero no lo he visto en ningún otro país que se permita circulación de estos vehículos. Así es, no hay el control. Yo lamento decir que no hay el control que el gobierno dice que hay. Ándate a Bogotá y ahí vas a ver la presencia de policía y militar en la calle. Y Bogotá, que ha sido una ciudad peligrosa desde hace décadas, ahora puede caminar casi más tranquilamente que en Quito o que en los valles Cumbayá y Tumbaco, que eran lugares un poco aislados del crimen diario. Y ahora ya no. Ahora ya todos estamos con miedo y, como te digo, ya se ve cada día más las noticias de los asaltos a los carros, aquí, en zonas que eran absolutamente tranquilas y de buen nivel. Ya no hay esa presencia. Y como te digo, indigna ver cómo hay grupos de 3, 4, 5 policías y agentes de tránsito que están en las esquinas, que no ponen la menor atención a lo que está pasando porque están conversando entre ellos y están mirando su celular. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Magdalena. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También gracias a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.